Bueno, genial. Segundito. Ahí ya vamos a estar arrancando. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bien, les voy a ir hablando. Voy a sacar un poquito el video para que no intervenga. Bien. Bueno, escuchen entonces, ¿no? El otro día habíamos estado hablando. Un segundito que quiero acomodar esto en la pantalla. Bien. La semana pasada habíamos estado hablando de patología mamaria, de las lesiones mamarias. Habíamos hecho el recorrido por todas aquellas lesiones benignas. Bueno, un poco algo de la anatomía, de la histología y de la clínica, ¿no? Y habíamos estado hablando de las lesiones mamarias benignas, ¿m? De aquellas que eran completamente benignas e inocuas, y aquellas que podían tener algún tipo de aumentar el riesgo de producir un cáncer de mama. Un riesgo relativo, sino una relación directa con la aparición de las neoplasias, ¿no? Cáncer de mama les decía que es uno de los tumores más frecuentes, ¿no? En la mujer. Comparte uno de los primeros lugares, dependiendo de las estadísticas, con el cáncer de pulmón, así como en el hombre el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes. Bueno, particularmente en la mujer, el cáncer de mama es una entidad de mucha frecuencia, de mucha morbilidad y de mucha morbimortalidad. Bien, vamos a ir analizando esto. Siempre revisamos el concepto de que todos los cánceres son neoplasias. Esas neoplasias son clonales, o sea, se originan de un solo clon de células. ¿M? Y que eso corresponde, o sea, un cáncer corresponde a alteraciones, básicamente son alteraciones genéticas o epigenéticas en las células que producen modificaciones que desregulan eh, todo el funcionamiento del ciclo celular, y es lo que va a inducir la aparición de una neoplasia. Y en este caso ahora ya vamos a hablar de neoplasias malignas. O sea que recordemos ese concepto, porque eso aplica a todos los tumores. Lo que les decía, el segundo cáncer más frecuente en la mujer, después del de pulmón. Hay factores de riesgo y sin dudas hay un tipo de vinculación hormonal que está relacionado principalmente a estrógenos y progesterona. ¿M? Esa relación es tan directa que es uno de los tumores que es sensible a hormonas, y de hecho que es parte del arsenal terapéutico el uso de antihormonas. Ya lo voy a explicar a esto. Bien. Tenemos acá entonces dos instancias de los cánceres de mama. Vamos a hablar más, digamos, de las lesiones epiteliales. Yo les había comentado que había algunas lesiones estromales también. De ellas, por ahí la más frecuente del lado de lo benigno, lo que hablábamos el otro día, que es el fibroadenoma, y malignos pueden ser el tumor filodes, o también los angiosarcomas, que son tumores malignos relativamente frecuentes en la mama. Hay linfomas, hay otros tumores, pero tienen una frecuencia mucho menor. Vamos a centrarnos en lo epitelial. Carcinoma. Y acá tenemos una gran división, que prácticamente
nos hace pensar, dar enfoques distintos. ¿M? Cuando una lesión es un carcinoma in situ, uno le da un determinado enfoque para el estudio, tiene una determinada característica histomorfológica y clínica, y obviamente el tratamiento, ¿no? Es distinto. A que si es un carcinoma invasor. ¿M? ¿A qué se refiere esto? Bueno, el carcinoma in situ, como todos saben, es aquel carcinoma que no atravesó la membrana basal. ¿M? Es decir, no ha invadido el estroma y al no invadir el estroma no tiene capacidad de diseminarse. ¿M? O sea, está circunscripto. En este caso, recuerdan cómo era la anatomía o la histoarquitectura de la mama, está dentro de los conductos. ¿M? La mama es básicamente una glándula que la mayoría del tiempo tiene ductos, ¿m? Tiene conductos. Del lugar de donde se originaban la mayoría de los tumores, habíamos dicho que era la unidad terminal ducto lobulillar, que es la parte final de ese sistema de conductos. ¿M? De ahí es donde se originan la mayoría de los tumores de mama. Entonces, eh, decimos que tenemos las lesiones que son in situ y las lesiones que son invasoras, y que ahí nos cambia mucho el espectro de abordaje. Hay una serie de variaciones genéticas, de alteraciones genéticas, que son, digamos, las que están más frecuentemente asociados con la producción de un tumor y la progresión de ese tumor. Acá hay algunas que están marcadas. ¿M? El, de estas yo resaltaría el Gerdosneu, ya vamos a ver por qué. ¿M? CEMIC también, ciclina D1 también. Son alteraciones genéticas que están frecuentemente asociadas a ya sea el inicio o a la progresión tumoral. De todas maneras, acá aplica algo que vimos cuando hablamos de las neoplasias, y es que en este fenómeno de progresión tumoral, cuando se inicia la lesión, puede tener una o dos variaciones, pero cuando uno encuentra una lesión ya detectable, ya pasa a ser una lesión heterogénea desde el punto de vista genético, y las alteraciones eh, genéticas son varias. ¿M? Y algunas de ellas están posiblemente vinculadas con su paso a la invasividad, ¿no? O sea, esa ganancia de alteraciones puede ir generando su mayor agresividad. Respecto a los BRCA1 y BRCA2, que son los famosos BRCA, son tumores que están vinculados, o sea, son alteraciones genéticas que suelen estar en los tumores, pero que sobre todo lo que tienen la particularidad es de ser una asociación que, cuando hay una alteración hereditaria de estos dos genes, la paciente tiene un gran porcentaje de probabilidades de hacer cáncer de mama. Estos son, digamos, cuando está alterado uno solo de los dos, puede hacer un cáncer de mama o puede hacer un cáncer de ovario. Cuando están alterados los dos, pueden hacer los dos tumores, y hasta en un 80%. ¿M? Esto induce a un estudio genético cuando hay antecedentes, antecedentes familiares de cáncer de mama. Induce a que haya una mayor sistematización en el diagnóstico, en el cribado, para detectarlos tempranamente, incluso a veces para hacer profilaxis. Hay algunos casos en donde las mujeres que saben que tienen los dos alterados hacen una mastectomía preventiva, y una mastectomía bilateral preventiva, y bueno, hacen reemplazo con prótesis, etcétera, pero se hacen cirugías
porque saben que hay una muy alta chance de hacer cáncer, un cáncer de mama y o de ovario. Eh, lo que decía antes de que es un tumor que es sensible a hormonas y los progestágenos y los estrógenos y los progestágenos están relacionados con estos tumores. Normalmente sabemos que durante el ciclo menstrual, estrógenos y progestágenos tienen en su fase correspondiente acción sobre el tejido mamario y generan crecimiento. Entonces, esa estimulación cíclica que va generando sobre el tejido normal también induce a que pueda o favorece que pueda aparecer la aparición de tumores, o bien, una vez que están establecidos, inducen a su crecimiento. Si hay algo que vaya quedando dudas, me van avisando. Vamos a ir al carcinoma in situ. ¿Mm? Dijimos que es un carcinoma que no atravesó la membrana basal. Y decíamos, ¿se acuerdan que la mama era un sistema de conductos radiados hacia el pezón? Que básicamente en esos conductos tiene dos capas de células, una capa de células basales o células mioepiteliales y una capa de células epiteliales luminales, células basales o mioepiteliales y una capa de células luminales. Como vemos acá, lo que sucede es que esa capa de células luminales principalmente proliferan, aumenta la cantidad y van rellenando el conducto. Estos conductos, en los casos de los carcinomas in situ, se van dilatando y obviamente se extienden hacia por dentro de los conductos hasta la posibilidad de que haya células que vayan atravesando la membrana basal y empiecen a hacerse invasivos. ¿Mm? Eso es es una secuencia que es conocida, pero que, digamos, tiene que haber una evolución genética del tumor para que eso se produzca, ¿no? Porque si no, hay tumores que pueden quedar como carcinomas in situ durante un buen tiempo, pueden ser detectados como carcinomas in situ y tratados como carcinomas in situ y nunca haber llegado a hacerse invasores. Dentro de estas estructuras de carcinomas in situ, vamos a ver que hay algunos patrones. Acá tenemos un conducto que está cortado de través, ¿no? Esto es lo que tiene lo que quiere representar. Entonces, dentro de esto vamos a tener vamos a tener dos grandes divisiones primero. Una, lo que son los carcinomas de tipo ductal, ¿m? Y otra, los que son las neoplasias de tipo lobular o lobulillar. Son dos tipos eh, de neoplasias, si bien son carcinomas, o bueno, uno las puede llamar neoplasias en el caso de los lobulares, cuando son lesiones in situ, eh, que pueden evolucionar a lesiones invasoras. Cuando están rellenando los conductos, cuando están siendo una lesión in situ, pueden adquirir distintos patrones histológicos. Entonces, cuando vemos estos casos en cortes histológicos, vamos a ver que podemos tener un patrón que es sólido, tenemos un patrón sólido, un patrón que se llama de tipo comedo. Ese patrón de tipo comedo tiene un componente predominantemente sólido y un centro necrótico. Eso que se ve ahí es necrosis, que justamente se llama de tipo comedo, de tipo comedoniano, como si fuese un comedón. Después vamos a tener un patrón papilar, hay también un patrón micropapilar
Y después tenemos estas lesiones que tienen como agujeros, todos regulares, bien redonditos, que es el patrón cribiforme. Todos esos patrones están dentro de los carcinomas ductales in situ. Y también tenemos lo que se llaman las neoplasias lobulares o los carcinomas lobulares in situ, que en general son un patrón sólido, patrón sólido y muy relativamente uniforme. Estos tumores tienen graduaciones en sus características citológicas, o sea, uno puede decir que estas neoplasias tienen las células son bien diferenciadas o poco diferenciadas. No se habla así, no se dice así, sino que pueden tener una atipía de bajo grado o una atipía de alto grado. Y es una de las cosas que se evalúa en los carcinomas in situ. Bueno, esas son las variantes ductales. Y acá tenemos cuáles son los parámetros que se debe evaluar dentro de un carcinoma intraductal. La primera instancia es la atipía citológica. La atipía citológica me habla de cierto grado en cierto grado del pronóstico, o sea, del pronóstico en el sentido de que esa neoplasia pueda pueda extenderse más, tenga más chances de hacerse invasiva, ¿m? O tenga más posibilidades de recidivar, de aparecer de vuelta. Otro de los elementos es la necrosis, este centro que uno ve de tejido necrótico, esa necrosis que puede ser comedoniana o no comedoniana. Yo les mostré antes que el tipo comedoniano era un tipo de patrón. Y el otro parámetro pronóstico que es muy importante son los márgenes de resección cuando se hacen las cirugías, porque el compromiso de márgenes de resección habla de que esta neoplasia tenga muchas chances de recidivar. ¿Mm? O sea, cuando estamos frente a un carcinoma intraductal, tengo tres parámetros que evaluar. El grado citológico, si es de bajo grado o si es de alto grado, o sea, si las células son poco atípicas o son muy atípicas. ¿Mm? Estos conceptos están cuando los hablamos, cuando dimos las clases de neoplasias. El grado de atipía, eso yo lo comenté en ese momento. La presencia o no de necrosis y la evaluación de los márgenes de resección quirúrgica, porque esos son los parámetros más importantes que uno evalúa en un carcinoma intraductal. Bueno, ya que tenemos el patrón, acá yo diría que esto es un patrón papilar, que tiene necrosis. Esto es un patrón cribiforme. ¿Mm? Acá vemos las luces. En estas lesiones pueden aparecer estas zonas densas, que uno ve bien acá, basófilas, que son, cuando yo les hablaba de lo clínico, la presencia de microcalcificaciones. Cuando esas microcalcificaciones están agrupadas y son medias espiculadas, en la senografía indican que puede estar presente este tipo de lesión y que entonces debe ser evaluada, ya sea por punción o ya sea directamente por cirugía. Patrón cribiforme, nuevamente, y esto es el patrón de tipo comedoniano, un patrón sólido con un centro de necrosis. ¿Quedaron dudas sobre los carcinomas in situ? No, profe. Bueno, está claro de qué se trata, cuáles son los patrones y cuáles son los factores pronósticos. Profe, dentro de los subtipos histológicos, ¿eso no te cambia el pronóstico? ¿No te afecta? No, vos dentro de los patrones morfológicos tenés que hacer esta evaluación, porque un patrón sólido puede tener una tipía citológica de bajo grado eh, y no tener necrosis, y eso es un pronóstico. Dentro de ese patrón sólido vos podés tener atipía citológica de alto grado y necrosis, y es otro pronóstico.
En los casos de los carcinomas in situ, lo que más importa es que esa lesión, cuando tiene bajo grado, en general son lesiones poco extensas, entonces uno, digamos, está más circunscripta, que cuando esto tiene una atipia de alto grado y tiene necrosis. Ahí ya pasaría a ser el patrón comedoniano. Esas lesiones en general son extensas. Como esto está metido por dentro de los ductos, a veces no hace una verdadera masa y esa lesión puede ser más extensa de lo que uno puede estar evaluando o pensando. Entonces, en ese sentido, la evaluación o la resección debe ser cuidadosa, ¿no? Y cuando tiene más, y digamos, esas lesiones tienen más chances de transformarse en un carcinoma invasor. Cuanto más atipia citológica, tienen más chances de transformarse en un carcinoma invasor. ¿Mm? Esos serían un poco las relaciones con el pronóstico. La morfología, sea cual sea la morfología, hay que evaluar esos parámetros. De todas maneras, en general, los cribiformes, los papilares, esos suelen tener menor grado. Pero, digamos, sea cual sea de ellos, hay que evaluar el, el grado citológico y la presencia o no de necrosis. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ujú. Vamos a pasar a los carcinomas invasores. Bueno, el concepto es el que atravesó la membrana basal. Y acá tenemos un poquito el mismo gráfico del que habíamos estado hablando antes. Nosotros recordamos que esto es un sistema de conductos radiados desde el pezón. ¿Mm? Y estos sistemas de conductos empiezan a hacer primero la proliferación in situ, ¿Mm? Expanden los ductos y después empiezan ya a atravesar la membrana basal e invaden el estroma. Cuando invaden el estroma, acá ya tenemos la posibilidad de que esa lesión se disemine, ¿m? Se disemine primero dentro de la mama y después a distancia. Y acá tenemos una esta clasificación es un poco antigua, pero está bastante simple, por eso yo trato digamos, no la he modificado demasiado, porque por lo menos ayuda a entenderla. Eh, Hablamos de las neoplasias o de los carcinomas in situ y de los carcinomas invasores. Dentro de los carcinomas invasores vamos a tener esta primera división nos habla está hecha en base a las características histológicas, o sea, cuáles son los hallazgos en la morfología histológica de estas lesiones y nosotros vamos a tener que hay un 80% de los cánceres de mama que van a ser de origen ductal y que no van a tener un patrón histológico definido. Es decir, o uno no le puede atribuir ningún patrón histológico, o bien mezcla distintos patrones histológicos. Entonces, eh, esa instancia hace que uno llame a estos carcinomas carcinomas o NOS, Not Otherwise Specified. Entonces, eso significa que no tiene otra especificación, que no tiene otro patrón, perdón, que no puede ser especificado el patrón. ¿Qué significa que puede ser un patrón específico? Bueno, todos los otros, esta lista ya le digo está acotada, pero es más larga, todos los otros, el lobular, el medular, ahora ya se llama de otra forma, coloide, papilar, tubular, el adenoide quístico, el secretorio, bueno, todos estos tumores tienen formas, lo que se llaman formas puras, es decir, tienen todo el tumor es un solo tipo histológico. Entonces, estas se llaman formas puras o especiales, a diferencia de estas que son no especiales. El carcinoma NOS, que es la gran mayoría de los cánceres de mama, es no especial. De estas variedades,
especiales, el lobular es el más frecuente y tiene características generales bastante particulares que permiten identificarlo. Esta, esta diferencia, esta particularidad se hacía porque había un consenso de que estas lesiones, estas formas puras, tienen un pronóstico por sí mismas. Es decir, que cuando yo veo un carcinoma, por ejemplo, tubular, en general sé que ese tumor tiene un buen pronóstico. Entonces, yo lo asimilo a los parámetros generales de evaluación y sé que un carcinoma tubular va a tener un buen pronóstico. Esto ya ha ido variando un poco, pero se sigue sosteniendo esa definición cuando uno evalúa los cánceres. Tenemos como si fuesen formas puras y formas no específicas. De esas, las más frecuentes son estas. Esas formas no específicas, bueno, comento esto y después lo voy a explicar. Eh, el cáncer de mama, desde el punto de vista macroscópico, tiene particularidades, o sea, uno puede identificar la lesión por sus características macroscópicas. Y una de ellas es que, este es el cáncer, es que son lesiones estelares, es decir, que tienen bordes infiltrativos, así, es decir, esto acá parece una estrella. Todo esto amarillo que uno está viendo es el tejido graso. En general, como sabemos que los cánceres de mama se dan en mujeres, digamos, ya se dan, uno ya encuentra en todas las edades, pero en general es más frecuente en mujeres después de la menopausia, de los 40, 50 en adelante. Entonces, una de las formas macroscópicas es esta, la de hacer como una estrella. Pero también hay algunos de estos tumores que tienen bordes redondeados. Esto se llama bordes romos, y es otro tipo, otra característica de estos tumores. Y hay algunos que tienen componentes mixtos. Acá vemos partes que son estelares y partes de bordes romos. Lo que está claro es que uno encuentra estos nódulos en la mama, en el tejido adiposo, y son relativamente sencillos de identificar, ¿no? Y de uno encontrar cuál es la lesión. De todas maneras, acá son bastante, yo diría que esto tiene por lo menos 2 centímetros, un poco para darse la idea. Pero hoy ya tenemos, hoy ya se identifican, gracias a escenografías y los estudios previos, tumores muy chiquititos, de hasta de menos de 1 centímetro. Entonces, es muy importante conocer bien cuáles son las características para después poder identificarlos cuando uno va a evaluar estas lesiones, tanto desde el punto de vista macroscópico como clínico. Bueno, acá es un poco la descripción, ¿m? ¿Qué es lo que hace que tenga esa característica macroscópica? Bueno, el tumor induce fibrosis y esa fibrosis es lo que uno ve de esa, digamos, hace que se ponga duro y además hace que tenga, que en muchos casos haga como una retracción del tejido circundante y da ese aspecto estelar. Obviamente en un tejido que es graso, que es blando, como suele ser el de la mama, porque las mamas de estas edades que decíamos son mamas que ya digamos, tienen muchos cambios hacia la involución. Y eso es una de las características del tejido mamario, que a medida que la mujer va siendo más grande, va apareciendo más tejido graso que fibroso. Entonces, este, esa característica hace que digamos, pueda identificarse relativamente más sencillo en el medio del tejido adiposo cuando aparece un nódulo fibroso. ¿Mm? Eso hace que sea firme, lo que dice acá, firme a la palpación, que uno lo pueda palpar y por eso yo les decía que era importante inducir a las mujeres al autoexamen, es decir, a que se palpen las mamas y vean si encuentran algún tipo de nodularidad. ¿Mm? Y
obviamente, cuando el tumor empieza a invadir el estroma, cuando se hace invasor y empieza a generar fibrosis, ya no se mueve libremente porque está adherido al estroma, ¿m? Con lo cual ya no pasa, ya deja de ser un nódulo móvil y empieza a ser un nódulo fijo. Todas esas son características tanto macroscópicas, pero clínicas que ayudan a la detección y al tratamiento. Bueno, lo que les estaba diciendo antes sobre las variantes no específicas y las variantes específicas, ¿no? O especiales. Eso ya lo habíamos dicho. Como habíamos, como digamos, esto tiene referencia, o hace referencia, o sea, recuerden que esto estamos hablando de adenocarcinomas. ¿M? Todos estos tumores son adenocarcinomas. Cuando hablamos de cáncer mamario hablamos de adenocarcinomas, porque obviamente se originan en glándulas, en estructuras glandulares. Que es la forma más común, el que decíamos que se llama NOS o NST, forma estas estructuras glanduriformes que son irregulares, ¿no? O sea, acá no veo bien una glándula, sino que veo luces, células que no tienen regularidad, que no tienen polaridad. ¿M? Acá tenemos una glándula deformada. A veces hacen esto que son hileras de dos o tres células, y estos se llaman trabéculas. A veces puede hacer cordones, ¿m? O hileras de una sola célula, y eso se llaman cordones. ¿M? Toda esta, todas estas particularidades hacen que esto no corresponda a un patrón determinado y por eso uno llama a estos tumores NST o NOS. ¿M? En este caso, la tipía que vamos a ver es una tipía de grado intermedio. ¿M? Eso también se gradúa en los carcinomas invasores. Ahora lo vamos a explicar. Les decía que había una variante que era un poco particular, que es la variante lobulillar o lobular. Esa variante lobular viene cuando rellena, cuando se encuentra en forma sólida, va rellenando los conductos y los distiende. Pero cuando empieza a invadir, invade el estroma en forma principalmente de cordones o de hileritas. Pero la particularidad es que nunca forma luces. ¿M? El carcinoma lobulillar nunca forma estructuras luminadas, ¿m? O sea, nunca forma bien estructuras glandulares. Eso es una particularidad de ese tipo de patrón histológico. ¿M? Esa forma de infiltración que hace el lobulillar hace que a veces la mama esté invadida por estos cordones de células neoplásicas y no forme un verdadero nódulo, sino que pueda ser una especie de induración irregular de la mama que es más difícil de detectar. Entonces, el lobulillar es un poco engañoso porque a veces infiltra el tejido, lo pone duro, pero no genera fibrosis. Entonces, este, no se detecta a veces como un nódulo. En cambio, el carcinoma ductal, que forma estas trabéculas o estos cordones, aparecen luces, esto induce fibrosis y esto casi siempre hace un nódulo. Cuando nosotros hablábamos recién de las variantes, los tipos de tumores, hablábamos de las características histológicas. Todo esto que yo les conté, digamos, fue la división tradicional de cómo se evaluaban los cánceres de mama. ¿M? La cirugía de cáncer de mama, o que fue el tratamiento principal para estos tumores, fue evolucionando. ¿M? Y cada vez se trató de ser lo más chica, lo menos agresiva posible para poder, digamos, resolver cada caso. Eh, y, y en esto, obviamente, los avances de la medicina han ido generando distintos tipos de variaciones
en el tratamiento y sobre todo en digamos, y en la clasificación de estos tumores. Eh, entonces, lo que ha ido sucediendo es que estos tumores se clasificaban, como yo les decía antes, en los que son NOS, que no tienen especificación, y las variantes especiales. Las variantes especiales tenían un pronóstico por sí mismas, es decir, los carcinomas tubulares tenían un pronóstico por sí mismos, los lobulares un pronóstico por sí mismos, pero en los ductales, en los NST, no podíamos dividir, decir, bueno, este tiene un pronóstico por sí mismo, porque tenían comportamientos distintos. Entonces se generó un score que se llamó score de Nottingham, que evaluaba tres parámetros. ¿Mm? Ahora voy a explicitar. Entonces, la primera cuestión es dividir las variantes especiales y no especiales, y sobre las no especiales hacer el score de Nottingham, que ya vamos a ver de qué se trata. A esto se le agregó en los últimos años una clasificación de tipo molecular. Esa clasificación de tipo molecular tiene que ver con que los tumores cada vez se han ido identificando más desde el punto de vista genético y se han reordenado sus agrupamientos para poder definir un poco mejor cuál sería el tratamiento específico de cada tumor. O sea, la cuestión acá de lo que se trata es de que uno pueda identificar los tumores y ponerlo en grupos lo más acertadamente posible para que el tratamiento sea específico para ese tipo de tumor en particular. Entonces, las clasificaciones y las definiciones han ido variando, apuntando a este objetivo. Como todo cáncer, como todo cáncer, el primer paso en los factores de pronóstico así es la estadificación. ¿M? El famoso TNM aplica acá como en cualquier tipo de tumor. Y de hecho que este es uno de los tumores en donde más fácilmente y primero se ha eh, generado la evaluación del ganglio centinela. ¿El ganglio centinela qué significa? Nosotros tenemos el TNM. La T es el tamaño del tumor. N es la cantidad de ganglios regionales afectados. Y M son las metástasis a distancia. Bueno, lo que se trabaja habitualmente acá es, bueno, el tamaño del tumor. Obviamente cuando se hace la resección se mide el tamaño y uno los clasifica de acuerdo al tamaño del tumor, eso es una variable. El ganglio centinela, que es esta variable, o lo que se hace es, se le hace una marcación con azul de toluidina, se hace una inyección para que ese, eh, esos linfáticos drenen, o esa tinta drene hacia los ganglios de la axila. Entonces, en el tiempo que se sabe que llega al ganglio de la axila, uno va a encontrar un ganglio que está teñido de azul. Y ese es el primer ganglio al que drena ese tumor, por lo cual ese ganglio se saca y se evalúa. Ahora se están haciendo dos o tres ganglios. Ahora el parámetro es tres ganglios, eh, para saber si esas lesiones se han extendido o no a la axila, y uno estadifica de esa forma. Si esos ganglios son positivos, cuando se hace la evaluación en el quirófano, si esos ganglios son positivos, se debe hacer toda la linfadenectomía, es decir, sacar todos los ganglios de la axila. ¿Mm? Eso es TNM, esto es estadificación. Bueno, todos los carcinomas, acá una obviedad, todos los carcinomas se deben graduar. Graduar habla del grado histológico. Y acá tenemos lo que decíamos, el grado de Nottingham. ¿Mm? En cada grupo de estadio, o sea, si yo evalúo todos en el mismo estadio, en cada grupo las variantes
decía, especiales tienen un determinado pronóstico. Pero los NST o NOS no se podía establecer porque eran muy variables entre sí. Entonces se generó este score, que es una graduación histológica, que evalúa la cantidad de túbulos que forma ese tumor, la irregularidad nuclear, es decir, el pleomorfismo nuclear y el recuento de mitosis. Con estas tres variables se hace un score. Cada punto de estos tiene 3 puntos. Entonces, yo evalúo, por ejemplo, tengo un tumor X, evalúo este primer punto. ¿Cuántos túbulos, qué porcentaje de túbulos está formando el tumor? Si el tumor forma entre un 25 y un 90%, ese tumor es grado 2. ¿Mm? Entonces, el grado 1 es cuando forma todos túbulos. Entonces es bastante bien diferenciado. Ese es el más benigno, sería. El grado 2 es el más común de todos, la gran mayoría está en ese grado. Y el grado 3 es cuando no forma túbulos, o sea, es predominantemente sólido, cordonal, o tiene algún patrón de donde no se evalúan, no se ven túbulos. Entonces, ese primer ítem se evalúa de 1 a 3. Lo mismo con el pleomorfismo nuclear. Cuanto las células son más redonditas, más chiquititas, menos irregulares, no tienen núcleo, etcétera, es el grado 1. Cuanto más irregularidad tiene, cuanto más los núcleos son identados, irregulares, con núcleo, con todo lo que se hablaría del pleomorfismo, es un grado 3. Y también el conteo de mitosis, es de 1 a 5 o 6, no me acuerdo bien el punto de corte, pero creo que 5 o 6, sería un grado 1, cuando son de 6 a 12, grado 2, y más de ese valor, grado 3. Con esto se construye un score. Y con ese score hace que uno diga, bueno, este tumor va a tener en el punto 1 un punto, en el punto 2 un punto, en el punto 3 un punto. Entonces el score final va a ser 3. Si ese score final es 3, entonces ese tumor es bien diferenciado y va a tener teóricamente relativamente buen pronóstico. ¿Mm? Eso es el grado histológico. ¿Se entendió lo que expliqué? Profe, Porque esto afecta a la gran mayoría de los tumores. Más del 80% se hace esto. profe, Sí, sí, vos cuando tenés un tumor de mama, haces primero el TNM y después, si es no específico, haces el score de Nottingham y el específico tiene su propio pronóstico. exactamente. Es Ok, así. gracias. El TNM vos ya, digamos, se hace en la cirugía. O sea, el T es el tamaño del tumor. O sea, cuando lo operaron, evaluás el tamaño. Eso desde ya. Después lo corroborás histológicamente. El N, ya en la cirugía, vos te separan, te sacan el ganglio, porque no es toda la misma pieza. Una pieza es la resección del nódulo mamario, y la segunda pieza es el ganglio axilar. Estamos hablando de los ganglios axilares. Entonces ahí vos ya tenés el T y el N. M no lo tenés. M sería X, a menos que la paciente tenga, qué sé yo, metástasis hepática o metástasis óseas. Entonces, vos ahí te quedás con el T y el N. Eso ya es estadificación. Una vez que hicimos la estadificación, en el informe, vos después haces la evaluación histológica. Si el tumor es una variedad especial, entonces pones carcinoma tubular que mide 1,2 centímetros. No hace falta especificar nada más, porque sabemos que esa es una variante especial. Ahora, si el tumor es una variante NST, entonces uno pone todo esto, hace esta evaluación y pone el score final. O sea, acabo de repetir lo mismo que dijiste vos, ¿eh? O sea, Gracias. bueno.
Bien, ese, hasta ahí habíamos hablado de dos parámetros o de dos cuestiones. Una es la estadificación, la que dijimos TNM, y la otra es graduación histológica. Esos son factores pronósticos. Pero en mama, esto si lo aprenden ahora, les va a servir para esto, para clínica, para farmacología, para todo. Uno habla de factores pronósticos y después habla de determinados parámetros que son factores predictivos. Puede ser parecido, pero no es igual. ¿Qué diferencia tengo entre un factor pronóstico y un factor predictivo? Que los predictivos predicen respuesta terapéutica. ¿Mm? No es lo mismo algo que me diga que va a tener mal pronóstico porque la evolución, la biología de esa lesión es agresiva y va a tener un mal pronóstico, a que yo hable de un factor predictivo de respuesta terapéutica. ¿Qué significa? Que si yo le hago un estudio determinado, sé, en teoría, si ese tumor va a responder o no va a responder a determinado tratamiento. ¿Sí? No es lo mismo factor pronóstico que factores predictivos. Está claro, ¿no? ¿Se entendió ese concepto? Sí, Es profe. un concepto muy importante, ¿eh? Muy importante. Se lo van a preguntar acá, en, en farmacología, en oncología. Factor pronóstico y factor predictivo. Esa es la diferencia. Y en los factores predictivos nosotros vamos a tener dos grupos principales, ¿m? O dos elementos principales. Uno son los receptores hormonales o la evaluación de receptores hormonales, que son básicamente estrógeno y progesterona, ¿m? Que son receptores intranucleares. ¿M? Los receptores hormonales, como las hormonas, eh, eh, los estrógenos y la progesterona atraviesan la membrana citoplasmática, la acción principal está dentro del núcleo y los receptores de estas hormonas están adentro del núcleo. La presencia o no de receptores hormonales adentro de un tumor significa que ese tumor es estimulado por esas hormonas. Es decir, que un determinado tumor que tiene receptores dentro del tumor las hormonas lo van a estimular y van a ayudar a su crecimiento. Entonces, si yo tengo que este tumor, y acá esto es una técnica de inmunomarcación que se hace en la rutina de todo cáncer de mama, ¿eh? Todo cáncer de mama se le debe hacer esto. Este es el cáncer. Todo esto es cáncer. ¿Mm? Esto no, esto es trauma, pero estos son las células malignas. Se le hace una inmunomarcación para ver si tienen receptores de estrógeno y progesterona. Pongamos que estos sean estrógenos. Yo hago esta marcación y me dice que este tumor se tiñe acá de marrón, porque esto es positivo. Este tumor tiene receptores de estrógeno, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como tratamiento? ¿Darle Hacer qué? una terapia antiestrogénica. Exactamente. Y esto es de lo más común en cáncer de mama. ¿Mm? O sea, este tumor que es sensible a hormonas, se le hace un tratamiento antiestrógeno. ¿Mm? Ese es uno de los factores predictivos. El otro es un receptor de transmembrana, un receptor de una, una señal de, eh, bueno, ahora se me borró el nombre, de un factor de crecimiento. Es una señal de un factor de crecimiento que se llama ER2-neu. Cuando el tumor tiene expresión de ese factor de crecimiento en la membrana citoplasmática, significa que
ese factor de crecimiento va a estimular el crecimiento de esa neoplasia. ¿Qué se hace entonces? Se hace un tratamiento con una droga que permite bloquear ese receptor de este elemento que es el HER2-Neu. Este caso es positivo para HER2-Neu. Entonces, lo que le voy a hacer es una droga que se llama Trastuzumab, que sirve para bloquear estos receptores. En general, bueno, ahora ya voy a avanzar con las clasificaciones. Entonces, este es un tipo de elemento que se evalúa, la expresión de HER2-Neu. Y este es otro, los receptores hormonales. Estos entonces son factores predictivos. Este induce un tipo de tratamiento y este induce otro tipo de tratamiento. ¿Sí? Profe, ¿y una persona puede tener los dos? Bueno, ahora voy a lo que ha pasado con esto. Pero acá está claro de que uno es para una cosa y otro es para otra. ¿Sí? O sea, son tratamientos diferentes. Esta paciente tiene un tratamiento distinto a esta paciente. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Ok. Cuando se hace la clasificación, cuando se hace un tipo de evaluación que se llama, yo lo nombré antes, que es la clasificación molecular, lo que se hace es una subtipificación de los carcinomas. Esta subclasificación se hace a la base de, digamos, a una técnica de estudio que se llama microensayo. Esos microensayos evalúan hasta o sea, cientos de genes. ¿No? O sea, en cada tumor, en cada tumor se hace como un tamiz de 100 genes o 200 genes. Estos son para estudio, ¿no? O sea, se ha hecho esto en series enormes y se han encontrado perfiles genéticos, es decir, tiene alterado este gen, este otro gen, bueno, este tumor tiene este otro. Bueno, dentro de eso se han reagrupado los tumores en esta clasificación molecular y se ha visto que se forman 4 o 5 grupos, que acá se han simplificado en estos 4 que ha sido lo inicial. Se vio que esa clasificación molecular permitía con cuatro variables relativamente simples de la práctica cotidiana, porque o sea, no se puede hacer un estudio de 100 genes a cada tumor, porque es carísimo y porque no tiene sentido práctico. eh, lo que se ha visto es que esos grupos de tumores, esos grandes grupos de tumores, se terminaban reduciendo a 4 o 5 grupos que uno podía subdividir para abordar el tratamiento. Entonces, esos grupos uno los podía identificar gracias o utilizando 4 variables que se detectan por inmunomarcación. Y esto es práctica cotidiana, o sea, inmunomarcación es sencillo de hacer o relativamente sencillo, ahora se ha sistematizado. Entonces, a todos los tumores de mama se evalúa receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2-Neu y el Ki67, que es un factor de proliferación. El Ki67 lo que me evalúa es para saber cuántas células de ese tumor están en fase S. ¿Qué significa que una célula está en fase S? Que esa célula está dentro del ciclo celular y que se va a dividir. Es decir, son las células que están activas, es decir, que van a estar proliferando. O sea, me habla de un índice de proliferación.
Este punto ya no es más el 14, esto se ha variado y en realidad varía de acuerdo a la serie, esto está entre un 20 y un 30, ¿m? Como punto de corte, pero básicamente me ha permitido dividir cuatro grupos. Ahora ya hay algunos subgrupos más, pero quedémonos en estos cuatro grupos. Vamos a tener algunos tumores que expresan estrógeno y progesterona, un poco estrógeno fuerte, progesterona puede ser un poco menos, o puede expresarlo o no expresarlo. Que el HER2 no se expresa, ¿m? Y que el Ki-67 es bajo. Pongámosle menor de 15 o menos de 20 si quieren. O sea, un Ki-67 bajo. Esto están dentro de lo que sería el grupo de luminal A. A este grupo de tumores, este grupo de tumores se beneficia principalmente con antiestrógenos. ¿Mm? Obviamente acá se hacen combinatorias de antiestrógenos, quimioterapia, etcétera. Cada caso hay que ir evaluándolo de acuerdo a qué expresión y qué características tiene. El luminal B, en lo que se diferencia del luminal A es que puede tener algún grado de expresión de HER2-Neu, ¿m? Pero sobre todo el índice de proliferación es más alto. El índice de proliferación suele ser más alto. Yo diría que esto en general es negativo, pero la diferencia principal con el luminal A es que esto suele ser de un 20 a un 30% o más del 30%. Es decir, son tumores más agresivos los B que los A. Otros tumores no van a expresar estrógeno y progesterona y sí van a expresar HER2-Neu. Y estos tumores suelen ser agresivos, es decir, los índices de proliferación, acá ya mucho no se considera, pero en general son coincidentes, que están arriba de un 40, 50 o 60%. ¿Mm? O sea, son tumores agresivos, índices de proliferación altos. Y hay tumores que se llaman triple negativos, que son negativos para estrógeno, para progesterona y para el HER2-Neu. Y estos tumores también son agresivos y tienen índices de proliferación altos. O sea, borren esto del 14, pero hablemos de acá, vamos a estar arriba de un 50-60% también. Es decir, estos dos tumores suelen ser tumores más agresivos, pero hoy los tratamientos han mejorado muchísimo y hay tumores que son HER2 neopositivos que prácticamente el tratamiento los hace desaparecer. A veces se hace el diagnóstico, se hace por punción, se evalúan estos parámetros y uno detecta que es un HER2 positivo, le hace el tratamiento neoadyuvante y cuando después se opera, no se encuentra prácticamente tumor. Es decir, el tratamiento los borras. O sea que hay enormes avances en cáncer de mama. Y esta clasificación ha permitido cada vez sectorizarlos más e identificarlos mejor. Bueno, acá está un poquito lo que estaba explicitado ahí en gráficos. Luminal A, principalmente estrógeno y progesterona, esta es la expresión, y un Ki-67 bajo. El luminal B, acá HER negativo, pero estrógeno y progesterona positivo, y un Ki-67 más alto. Bueno, acá habla con HER2 positivo, pero ahora ya esto ha variado un poco. Cuando el HER2 es positivo, ya pasa a ser HER positivo, que sería el grupo este. ¿Mm? Ya tenemos HER francamente positivo. Y el que se llamaría de tipo basal, que es un triple negativo. O sea, estrógeno y progesterona y el HER2 son negativos. Se benefician de distintos tipos de terapéutica. Bueno, acá está lo que decía antes, el luminal A solamente terapia hormonal, el luminal B terapia hormonal más quimioterapia, el HER2 acá se le agrega el trastuzumab, pero este luminal B, ya les digo, esto es ya un poquito viejo, estos ya pasan a ser HER2 positivos. Cuando son HER2 positivos se le hace el trastuzumab más quimioterapia y si son de tipo de los triple negativos,
más principalmente quimioterapia. ¿Mm? Bueno, esta es la clasificación más actualizada de la que había mostrado originariamente para que lo entendieran. Tenemos todas las variables. ¿Mm? Acá tenemos la estadificación. Vean que se evalúa el tumor primario. ¿Mm? Los distintos tipos de, digamos, uno habla de un TX si no se puede encontrar el tumor primario, T0 si no hay evidencia de tumor, bueno, TIS si es un carcinoma in situ, bueno, esto es cómo se estadifica. Yo lo que quiero es que sepan que se estadifica. T1, T2, un tumor de más de 2 centímetros. Este es un punto de corte importante, si es menos de 2 centímetros o más de 2 centímetros. T3, más de 5 centímetros. T4, cuando ya invade directamente los tejidos adyacentes. Y después el N, la subclasificación del N. Si afecta un ganglio, más de un ganglio, si son las metástasis, si son micrometástasis, macrometástasis, esto ya es un poco específico, pero lo que yo no quiero que se olviden es que hay que hacer el TNM, es uno de los parámetros eh, pronósticos y para la terapéutica fundamentales. Bueno, esto es el M, que es la metástasis a distancia. Dos palabras respecto al carcinoma hereditario, pero que ya lo había comentado. Es cuando se están alterados uno o más genes, principalmente los BRCA1 y BRCA2. Esto es casi un 12% de las mujeres, un 12% de los cánceres de mama están asociados a este tipo de tumor. Estos genes actúan en la reparación del ADN y tienen la particularidad que este es el BRCA1, son tumores que parecen de tipo medular, que es una variante histológica. ¿Mm? Ustedes saben, les voy a contar una anécdota que estoy seguro que ustedes la deben saber. ¿Conocen algún caso de alguna, vamos a decir mujer, porque si ya digo el rubro va a ser más fácil todavía, que haya hecho alguna cirugía profiláctica de cáncer de mama porque tenía alterados los BRCA? ¿Hay alguien que lo sepa? Angelina Jolie. ¿Viste? Ni siquiera dije actriz. Bueno, se hizo muy famoso eso por ella justamente, ¿no? O sea, ella tenía alteración de los BRCA1 y BRCA2, los BRCA, y eso da, o sea, no solamente se hizo una resección de las mamas, sino que también de los ovarios, ¿no? Eh, entonces hizo como una prevención de cáncer de mama. Obviamente, eh, es todo un tema de debate, ¿no? O sea, ¿qué haces? Lo- las operás, se operan, no se operan. Lo cierto es que el porcentaje o la chance de hacer un cáncer de mama cuando están alterados los dos en forma hereditaria, es decir, vos ya tenés una primera alteración en forma hereditaria de esos genes, es casi un 80%. Entonces, la vigilancia tiene que ser muy estricta, o bueno, quien desee hará ese tratamiento preventivo. Que igualmente eh, no exime de los controles. O sea, los controles hay que hacerlos igualmente, porque a veces pueden quedar residuos, pueden quedar ductos alejados, o sea, pueden llegar a aparecer. Los controles hay que hacerlo igualmente. Pero bueno, hay una chance muchísimo menor de hacer la neoplasia. Bueno, ¿dudas, preguntas?